Buenas tardes a todos y a todas. Soy Vania Macías y quiero darles la bienvenida al octavo Diálogo, Financiamiento y Gestión Escolar. El Consejo Nacional de Educación ha organizado estos diálogos con la finalidad de reflexionar sobre los contenidos planteados en el Proyecto Educativo Nacional al 2036, el reto de la ciudadanía plena. El día de hoy reflexionaremos respecto a lo planteado en la orientación estratégica número 8 y en el quinto impulso, en los que se propone incrementar el financiamiento público para que sea suficiente, se asigne de acuerdo a las necesidades y se use de modo eficaz y eficiente. Para discutir el tema nos acompañan el día de hoy la consejera Inés Cudó, quien presentará la propuesta del Plan Educativo Nacional para el financiamiento del servicio educativo. Enseguida, Graciela Muñiz, jefa de Presupuesto y Planificación del Minedu, nos presentará el financiamiento actual del servicio educativo, desde el presupuesto público del sector, y finalmente, el investigador Hugo Ñopo nos presentará sus reflexiones sobre la propuesta planteada en el Proyecto Educativo Nacional. Para presentar el tema, invitamos a Inés Cudó. Voy a contar un poco acerca de Inés. Inés es especialista en educación, psicóloga en la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en políticas educativas internacionales en la Universidad de Harvard. Durante 10 años tuvo a cargo el portafolio de educación del Banco Mundial en Perú, trabajando en la mejora de la calidad de la educación pública, la educación socioemocional, la prevención de la violencia escolar y la gestión educativa descentralizada con enfoque en resultados. Es fundadora de Tincuy Barca Academy. Adelante, Inés. Muchas gracias, Vania. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Ahí está. Buenas tardes con todos y todas. A ver cómo hago acá. No me deja. Avanzar. Un momentito. Presente. Ahora sí. Ahora sí. El financiamiento con equidad y eficacia es una de las 10 orientaciones estratégicas del PEN para hacer realidad sus 4 propósitos y a través de ellos la visión de educación. El PEN propone un financiamiento público suficiente que prioriza la asignación de recursos según la diversidad de necesidades, garantizando equidad, transparencia y rendición de cuentas. Estos son los ejes. ¿Cuánto invertir en educación? En los últimos años, muchas personas e instituciones han respondido a esta pregunta, recomendando que se asigne al menos el equivalente al 6% del PBI, o al 20% del presupuesto nacional, o alguna otra cifra. Sin embargo, no existe un número mágico aplicable por décadas y de modo igual a todos los países en un mundo tan dinámico y con necesidades tan diversas. La pregunta clave, plantea el PEN, no es por qué porcentaje del PBI hay que asignar, sino cuánto se necesita. La respuesta debe tomar en cuenta la diversidad de situaciones que existen en el país, ya que no es lo mismo brindar una educación en, por ejemplo, un contexto urbano, con una población de sectores medios que cuenta con suficientes recursos en casa, que en un espacio rural con población dispersa que habla una lengua originaria y tiene menos recursos. Aquí comparto un análisis que hicimos justo con Hugo Ñopo para el Banco Mundial. Cada punto es un UGEL. Y a la izquierda se ve la relación entre la distancia que hay entre las escuelas de esa UGEL y la UGEL misma, o sea, la dispersión en la UGEL y sus resultados en la S. Vemos que mientras más lejos, más dispersa es el área de la UGEL,
hay más estudiantes que no han logrado las competencias que se esperan, es decir, que están en nivel de inicio. A la derecha vemos la relación entre la distancia del UGEL, la dispersión del UGEL, y el gasto por estudiante. Es prácticamente plana. Debiera ser así, para compensar justamente los costos que implica proveer una educación de calidad en lugares más remotos y más pobres. En los últimos años, más gasto en educación se ha traducido en mejores resultados, definitivamente, pero también en mayor desigualdad. En los últimos años, el incremento del gasto por estudiante ha permitido la expansión del sistema educativo y hasta la mejora de los aprendizajes. Se ve la diferencia entre los puntos azules o verdes y los puntos naranjas. Los puntos azules son el 2011, los naranjas el 2015. Esta curva, esta frontera de eficiencia del gasto que calculamos con Hugo, se muestra más arriba, lo que quiere decir que hay mejores resultados. Por ejemplo, si vemos Loreto se ha movido así, ha aumentado su gasto y ha mejorado sus resultados. Pero Moquegua se ha movido así. Más gasto, más aprendizaje, pero más distancia entre ambas. Estas inequidades en la asignación de los recursos afectan principalmente a los más pobres. El PEN brinda algunas orientaciones para mejorar la calidad del financiamiento de la educación, para que ese financiamiento haga posible la educación con la que soñamos todos. Primero, es importante asignar el presupuesto a partir de los costos reales para atender la diversidad. Por ejemplo, mirar cuánto cuesta atender a un estudiante asháninca que asiste a una escuela unidocente de 20 o 15 estudiantes, a 3 horas del UGEL, en un quintil de pobreza número 1, ¿no? ¿Cuánto cuesta atender a su compañera que ha perdido la vista? ¿Cuánto cuesta que su abuela aprenda a leer y su mamá aprenda cómo impulsar su negocio, cómo gestionar sus finanzas? Segundo, optimizar el uso de los recursos en general, no solo en educación, y en todos los niveles de gobierno. Este mapa muestra la eficiencia neta, es decir, qué resultados se obtienen por cada sol, tomando en cuenta el nivel de pobreza y la dispersión geográfica de cada región. Son datos del 2015. El turquesa significa muy eficiente y el rojo significa poco eficiente. El reto que tenemos como país es poner todo el mapa en turquesa, es decir, cada sol que invertimos que dé el máximo resultado posible, dado el contexto en el que se gasta. Tercero, atender los problemas de infraestructura y equipamiento en el marco de una política clara de priorización y ordenamiento territorial. El actual Plan Nacional de Infraestructura Educativa, aprobado en 2017, plantea 4 objetivos. Primero, asegurar las condiciones básicas de infraestructura y equipamiento. Hoy esas condiciones incluyen Internet. De repente no se veía con esa misma claridad hace unos años. Ampliar la capacidad de aulas e instituciones, gestionar bien esa infraestructura y asegurar su sostenibilidad con un mantenimiento adecuado y oportuno. Asegurar la disponibilidad de recursos financieros en las instancias de gestión educativa descentralizadas, que lleguen oportunamente, en cantidad suficiente y con flexibilidad para su asignación. Esto va a dar a los gestores de cada lugar el tiempo para usar bien sus recursos, la seguridad de que van a alcanzar y que no hay sacrificio que hacer, y autonomía para decidir y adaptarse a las circunstancias. Muchos recursos se porque fueron asignados para una cosa que ya no es necesaria, sin ser atendida. La flexibilidad es clave, y también la autonomía. Pero esa autonomía debe ir acompañada de transparencia sobre el uso de recursos. Por eso es importante asegurar la rendición de cuentas por parte de las instituciones educativas estatales y también por las no estatales que reciben financiamiento con recursos públicos. Finalmente, el PEN propone combatir la segregación fortaleciendo la educación estatal como el principal mecanismo. Que quienes no puedan pagar una educación privada igual puedan acceder a ella mediante mecanismos de financiamiento, como Beca 18, por ejemplo. Y orientar ese gasto y esos mecanismos a atender necesidades que son de carácter nacional, como la expansión de la matrícula, más oportunidades para los más pobres, cohesión social, menos segregación y la construcción de una sociedad democrática. En resumen, el PEN plantea que debemos determinar las diversas necesidades de la población, asociar esas necesidades a costos diferenciados para ofrecer servicios pertinentes a cada realidad, asignar y utilizar los recursos de manera óptima y eficiente, asegurar una clara y oportuna rendición de cuentas,
y fortalecer el financiamiento de la educación pública para poder elevar su calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias. Interesantísimo. Además, tener en cuenta que equidad no significa gastar igual. Qué importante tomar en cuenta eso y las soluciones que se están planteando, ¿no? Para seguir, voy a presentar a Graciela Muñiz. Graciela es magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como asesora de la Dirección General de Presupuesto Público en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Ha sido coordinadora en la Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, especialista de Inversión Pública para el sector educación en la Dirección General de Inversión Pública y analista en la Unidad de la Medición de la Calidad en los Aprendizajes. Actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto en el Ministerio de Educación. Adelante, Graciela. Perdón, estaba con el micro. Muchas gracias, Vania. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, a raíz del tema que nos corresponde en cuanto a financiamiento del servicio educativo, les voy a compartir una presentación un poco recogiendo algunos alcances, algunos comentarios sobre lo que viene pasando en cuanto a la evolución del presupuesto público para el sector educación. Bueno, primero es importante entender un breve resumen de cómo se compone el sector educación, ¿no? Es importante entender que cuando hablamos del sector educación nos referimos al presupuesto que se ejecuta en educación en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Tanto gobierno nacional como el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no? Entonces, como se puede ver en la imagen, claro, el gobierno nacional a su vez está compuesto por el Ministerio de Educación y también por las universidades públicas, que tenemos 52 actualmente, y por algunos organismos públicos descentralizados, como son el IPD, CINEAS y SUNEDU. Entonces, como una idea general, se muestra el presupuesto con el que iniciaron todos los pliegos regionales, como se llama en presupuesto público, en los 3 niveles de gobierno y el porcentaje de ejecución asignado a cada uno de estos rubros, ¿no? Entonces, como se puede ver, en el 2020, el 49% de los recursos se administran directamente por los gobiernos regionales, ¿no? Como ustedes saben, los gobiernos regionales son pliegos autónomos que cuentan con recursos para las diferentes funciones, como se le llama en presupuesto. Una de ellas es la función educación, donde administran presupuesto para el gasto de lo que corresponde a temas asociados al servicio educativo, y concentra la mayor cantidad de recursos asignados del presupuesto total que corresponde al sector educación. Y en segunda instancia se encuentra el gobierno nacional, que como pueden ver a su vez se descompone en buena parte lo que gasta propiamente el Ministerio de Educación y lo que gastan las universidades públicas. Digamos que en estos 3 grandes rubros se concentran los gastos, y por supuesto también hay un presupuesto asignado para gobiernos locales y para los organismos públicos descentralizados, como señalados. Entonces, dicho esto, un poco pensando en el 2021 y cómo ha ido evolucionando el presupuesto, quería mostrar que efectivamente el presupuesto del sector educación ha ido evolucionando a lo largo, de hecho, no solo del 2019, sino ha venido creciendo sostenidamente desde el 2016 como mínimo, ¿no? Y en este gráfico se puede visualizar que desde 2019 a la fecha ha ido creciendo sostenidamente
aproximadamente en un 3% el presupuesto de todo el sector, ¿no? Que está compuesto por los 3 niveles de gobierno, como señalaba inicialmente. Y en cuanto a la distribución del presupuesto, se puede ver también que un 50%, de manera similar a este año, está actualmente ya pintado, presupuestado en los gobiernos regionales directamente, un 41% en el gobierno nacional, 1.8% en los gobiernos locales, y hay un presupuesto adicional que, si bien está programado inicialmente en el Ministerio de Educación, se transfiere a lo largo del 2021 a los gobiernos regionales, ¿no? Ese presupuesto equivale al 6.2% del total del sector educación. Entonces, con eso se podría decir que aproximadamente el 60% del presupuesto se ejecuta directamente desde los gobiernos subnacionales. También es importante tener una mirada a nivel nacional de lo que implica el presupuesto público, el sector educación en el presupuesto público, ¿no? Actualmente, en el 2021, el sector educación representa el 17.9% del total del presupuesto público, que corresponde al 4.2% del PBI, ¿no? Si bien el porcentaje con respecto al PBI en el 2021 está afectado en buena parte porque, como saben, este contexto de emergencia nacional ha implicado que el PBI del 2021 se estima menor, y eso por lo tanto hace que nuestra participación sea mayor. Como se puede ver en la lámina anterior, sí ha habido un crecimiento del presupuesto asignado al sector educación, y lo que sí se puede ver de manera sostenida es que representa aproximadamente 18% del presupuesto público. Y somos la función que más representa con respecto a todos los sectores. Como se puede ver, en primera instancia está el sector educación con 32.715 millones, seguido de salud y del sector transporte, y así sucesivamente. Cuando hablamos del presupuesto, del incremento, se discute alrededor de asignar el 6% del PBI a la función educación, que por supuesto es lo que todos los que estamos inmersos en el sector educativo nos interesaría. Sí es importante tener en cuenta también nuevamente pensando en el contexto nacional, lo que implica, ¿no? Entonces, asignar ese presupuesto es el equivalente a asignar la tercera parte de la presión tributaria a nivel nacional. Entonces, un poco la idea detrás de esto es que, si bien es algo a lo que tenemos que ir apuntando como país para estar en línea con lo que nos señala la experiencia internacional de asignación al sector educación, sí es importante también tener en cuenta que estas tienen que ir de la mano con medidas tributarias que nos permitan como país poder asignar cada vez mayores porcentajes al sector educación. ¿No? También de manera referencial, para tener una idea del dimensionamiento que implica, ¿no? Crecer el 6% del PBI implica ese marginal que implica 13.000 millones adicionales al presupuesto que cuenta actualmente el sector educación, equivaldría a 19 sectores del gobierno nacional. ¿No? Sería de financiar 19 sectores del gobierno nacional para que el sector pueda alcanzar ese 6% del PBI. Entonces, digamos, considerando el presupuesto que, como se puede haber visto en las láminas anteriores, ha ido creciendo sostenidamente, tiene una participación altísima en términos relativos con los demás sectores. Un poco en las siguientes láminas intento mostrar cómo está distribuido los recursos que administra el sector educación, ¿no? Como se puede ver, la principal
El principal rubro de gasto es lo correspondiente a remuneraciones y pensiones, como puede ser evidente, en términos fiscales, el peso que implica el pago a todos nuestros docentes y personal administrativo y auxiliares. ¿No? Se encuentra también en una buena parte en todo lo que corresponde a bienes y servicios, ¿no? Todo, el gasto regular para la implementación de nuestras intervenciones, etcétera. Está también todo el gasto asociado a inversiones y gastos de capital, y está un rubro que este año, mejor dicho, en el 2021 con respecto a este año está creciendo considerablemente, como lo que es todo el rubro referente a becas, créditos. ¿No? Entonces, un poco en esta lámina se intenta mostrar cómo desde el 2020 a lo que nos corresponde al siguiente año, cómo han ido creciendo un poco las distribuciones, ese adicional que se nos ha asignado, a qué cosas se está dirigiendo, ¿no? Y como se puede ver, principalmente va a asegurar, bueno, todas las políticas remunerativas, todos los incrementos que han habido en cuanto a remuneraciones, que implican una necesidad de 777 millones adicionales en ese rubro. Van también a todo lo que se refiere a inversiones, que en este contexto también está en el marco de un proceso de reactivación económica, ¿no? Y también, como les señalaba, en este contexto de emergencia donde se están tomando medidas para la lucha contra la deserción y para evitar que nuestros estudiantes abandonen las aulas por problemas económicos, también se está invirtiendo recursos considerables y se está apostando mucho a toda la generación de becas y créditos para nuestros estudiantes, ¿no? Y en las siguientes láminas, como brevemente intento resumir medidas resaltantes que se han ido tomando en algunos de los temas más importantes del sector, ¿no? Uno, por supuesto, es la política remunerativa, ¿no? Desde el 2017, la remuneración base docente viene incrementándose sostenidamente, y de hecho este año también lo ha seguido haciendo. En noviembre, de hecho, hay un incremento adicional para nuestros docentes, ¿no? Y se puede ver también que ello ha implicado que, con relación a salarios docentes en Latinoamérica, en valores reales, en realidad nuestro salario base, justamente por toda esta política remunerativa y toda esta agenda de incrementos que se ha logrado para el sector educación, se puede ver que la base, el salario base de nuestros docentes se encuentra a escalas competitivas con respecto a otros países, como se puede ver en Chile, Colombia, Ecuador, ¿no? Donde se puede ver que nuestro salario base es mayor al de Chile y de Colombia, ¿no? Todavía hay retos importantes que cubrir en salarios, por ejemplo, nuestros docentes con 10 años de experiencia más o el máximo salario, pero digamos que hemos hecho avances importantes en cuanto a que nuestra base sea mayor y eso beneficie a todos nuestros docentes en la escala en la que se encuentran. También como les mencionaba, en este contexto hay una apuesta importante de medidas contra la deserción, ¿no? Y en ese sentido también del presupuesto que administra el Ministerio de Educación se están destinando 1.349 millones para todo lo que corresponde, por ejemplo, a becas y créditos, ¿no? A la ampliación de la matrícula en educación básica, que, como saben, en este contexto hay un riesgo de que los estudiantes o las familias no puedan seguir pagando una escuela privada, y en ese sentido necesitan que la oferta educativa pública se amplíe para poder acoger a los estudiantes. Se ha logrado 10.000 estudiantes. También está toda la agenda para la ampliación de vacantes en universidades públicas, ¿no? Un poco por la misma lógica. Y está todo el tema, bueno, de supervisión a IES privadas también, para la supervisión del cumplimiento de todas las medidas que está tomando el sector justamente en este contexto de emergencia. Un tema también importante, como saben, es toda la apuesta que en este contexto está teniendo el sector de educación en lo que se refiere a brecha digital, ¿no? El Ministerio de Educación
está invirtiendo 871 millones que va a permitir cubrir el 50% de estudiantes de zona rural y el 100% de docentes de educación básica, ¿no? A través de diferentes medidas, como el tema de adquisición y distribución de tablets, la instalación de licencias de software adaptativos en estas tablets, ¿no? El servicio de Internet, el plan de datos para docentes, tecnología de ETH, que permite cubrir a escuelas, a dotar de Internet a escuelas en el ámbito rural. Está el servicio de Internet que regularmente se brinda a las CIES, y está todo el tema de conectividad en educación superior para también dotar de recargas de datos a los docentes y cubrir también a estudiantes. Y también un rubro importante de gasto es todo lo correspondiente a las estrategias pedagógicas del sector y a los modelos del servicio educativo. Son 495 millones que se vienen invirtiendo para diferentes rubros, como por ejemplo los modelos de servicio educativo propiamente dichos, como los PRONOIS, el servicio hospitalario, los COA. Están también los modelos educativos rurales, ¿no? Todo lo que implica la secundaria con residencias, las secundarias con alternancias, la secundaria tutorial. Está todo lo correspondiente a la apuesta por mejorar la convivencia escolar. Están también el financiamiento de nuestros institutos, de nuestras escuelas, de nuestros colegios de educación básica especial, ¿no? y algunas medidas complementarias, ¿no? Entonces, todo este presupuesto está en el marco de los 10.638 millones que administra el Ministerio de Educación directamente, ¿no? Que, como señalaba al inicio, dentro del sector educación es uno de los pliegos que compone a todo el sector educación. Entonces, de los aproximadamente 32.000 millones que administra el sector educación en los 3 niveles de gobierno, son 10.638 millones los que administra el Ministerio de Educación, que se han clasificado en estos 4 ejes: en el cierre de brecha de aprendizajes, en las condiciones básicas de calidad, en infraestructura y en innovaciones en gestión, y que, como pueden ver, en su gran medida, el gasto que administra el Ministerio de Educación propiamente se destina directamente a la administración del servicio educativo, ¿no? Y a las apuestas que señalaba en las láminas anteriores, como brecha digital, lucha contra la deserción y todas las estrategias pedagógicas que las complementan. Entonces, un poco a manera de cierre y conclusiones, algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para la ampliación del presupuesto en el sector educación. Bueno, es importante tener en cuenta, como señalaba en la presentación, que el presupuesto del sector ha crecido sostenidamente en el tiempo, ¿no? Y un reto importante es mantener el porcentaje de participación en el PBI, ¿no? Como les señalaba, actualmente estamos en 4.2%, y un poco eso debido a la baja en el denominador, que es el PBI, ¿no? Pero sí, un reto que vamos a tener es cuando el PBI llegue a niveles regulares, como estábamos antes de este contexto, poder mantener ese equivalente, esa proporción, va a ser un plus muy grande con respecto a lo que veníamos representando el PBI, que era aproximadamente el 3.85%. ¿No? Luego, también es importante tener en cuenta que el presupuesto del sector, de hecho, se dirige en gran medida al cierre de brechas, como un poco en los rubros que les señalaba. Como les señalaba, por ejemplo, en brecha digital, todas las medidas de brecha digital es justamente para cubrir a las zonas con más dificultades para tener una conectividad suficiente que les permita tener todo lo que el servicio educativo está brindando a distancia, ¿no? Y así, como las otras medidas que les mencionaba, como becas, ¿no? Y como las estrategias pedagógicas también que diseña el ministerio, apuntan a cubrir justamente cuando se realizan las focalizaciones
de instituciones educativas tienen una lógica de cierre de brechas, apuntan a aquellas escuelas que bajo diferentes criterios son las más desfavorecidas. ¿No? También es importante tener en cuenta que el presupuesto se encuentra en su mayoría descentralizado, siendo que el 60% del presupuesto se ejecuta desde el gobierno subnacional, ¿no? Y que algunos desafíos al momento de solicitar mayores recursos al Tesoro Público, como por ejemplo cuando tengamos el reto de mantener ese 4.2%, por ejemplo, bueno, es importante tener en cuenta primero el tema de la presión fiscal, ¿no? Siempre vamos a... Nuestro sector es muy intensivo en gasto corriente, ¿no? Como es lógico. Tenemos una gran carga remunerativa y todas nuestras medidas suelen ser en gran parte gasto corriente, que es también un poco lo que más sacrificio implica para la presión fiscal, ¿no? Porque son gastos que son más difíciles luego de dejar de asumir, a diferencia, por ejemplo, intuitivamente podemos entender que una inversión puede ser un gasto fuerte, pero va a tener un fin, va a culminar en algún momento, y eso va a reducir la presión al Tesoro Público, mientras que un gasto corriente suele mantener una misma presión e incluso ir creciendo en el tiempo. Entonces, eso, digamos, juega un poco en contra al momento de lograr un financiamiento, ¿no? Pero sí, por supuesto, es parte de la naturaleza del sector, entonces es obviamente algo que igual se discute en los espacios que corresponden, ¿no? Está también tener en cuenta que para poder lograr mayores recursos al Tesoro Público es súper importante valorar mucho la relevancia de tener información confiable, periódica, consistente con las fuentes oficiales de información, ¿no? Los que estamos en el sector público sabemos que existen diferentes fuentes de información oficiales, las que administra también el Ministerio de Educación. Entonces, son las fuentes oficiales de información las fuentes sobre las cuales se toman decisiones de gestión. Entonces, sí es importante que en todo momento los gobiernos regionales, las UGELes, las escuelas que son responsables del registro de esta información, valoren, vean la relevancia que tiene su adecuado registro, porque a partir de esa información es que se toman decisiones de políticas educativas, ¿no? Es importante también que el presupuesto responda a priorizaciones de política educativa, ¿no? Siempre va a existir un costo-oportunidad de tomar una decisión. Pero entonces tener claros cuáles son nuestras apuestas va a ser importante al momento de sustentar un mayor presupuesto, ¿no? También ayuda mucho cuando nuestros sustentos están basados en evidencia empírica, ¿no? Nacional, regional o internacional, que ayuda a sustentar que las políticas que estamos planteando tienen ya una demostración de que han sido validadas en algún ámbito, ¿no? Y sería ideal que podamos demostrar resultados en territorio nacional, por ejemplo, pilotos que nos ayuden a confirmar que efectivamente nuestras apuestas que luego queremos plantear a escala nacional tienen un buen sustento. Con eso culminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Me ha parecido realmente interesante. Creo que tenemos un desafío muy grande como peruanos, ¿no? Al saber que bueno, vamos a tener una reducción considerable en nuestro PBI, y siendo el presupuesto asignado un porcentaje, el reto es poder llegar a ese 6%, pero sabiendo que eso también depende de una asignación tributaria, que estamos en una contracción en la economía. Entonces, creo que es importante mirar a las regiones y tener en cuenta que el 60% del presupuesto nacional está destinado a las regiones también. Entonces, muchas cosas por mirar. Y para seguir mirando, me toca presentar un gran investigador peruano, Hugo Ñoco, a continuación, PhD en Economía por la Northwestern University en Illinois, una maestría en Economía Matemática por el Instituto de Matemática Pura
e aplicada de Río de Janeiro, en Brasil, y 2 grados universitarios, uno en matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y otro en ingeniería de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es investigador principal de GRADE. Desde ahí ha desarrollado estudios para el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, UNESCO, PNUD y el Consorcio de Investigación Económica y Social. Hugo mantiene activa una amplia agenda de investigación basada en 2 ejes temáticos, la educación y los mercados de trabajo, con una especial atención a las desigualdades étnicas y de género. Sus trabajos de investigación han sido publicados en diversas revistas especializadas y libros. Actualmente, además, es investigador afiliado del Instituto para el Estudio del Trabajo ISA en Bonn, Alemania, y miembro del Consejo de Latin American and Caribbean Economic Association, la CEA. Muchísimas gracias, Hugo, por estar acá y adelante. Gracias a ti, Vania, un placer. Gracias, Inés, gracias, Graciela. Gracias al Consejo por invitarme a este diálogo. No hay nada más importante que dialogar, compartir ideas. Esa es la forma en que tenemos que ir construyendo pues, esta democracia que todos sabemos es imperfecta, incompleta, pero poniendo todos el hombro vamos a poder avanzar en ello. Entonces, yo creo mucho en este compartir, debatir. Entonces, agradezco muchísimo la invitación. Quiero comenzar comentando el foco que nos puso Inés al inicio de su presentación, diciéndonos el proyecto educativo nacional tiene como uno de sus focos este financiamiento con equidad y eficacia. Ella se preguntaba qué es la equidad. Yo ahora me voy a preguntar un ratito qué es la eficacia. La eficacia es conseguir ejecutar aquello que se planeó. Esa es la medida de eficacia en todo caso en este contexto. Y esto de la equidad más la eficacia es importantísimo que esté como foco del proyecto educativo nacional y lo que el sector educación quiere poner como prioridades, porque contrasta también de manera muy interesante, combina y contrasta con las prioridades que tradicionalmente, históricamente ha tenido el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí hay una prioridad muy, muy marcada, muy clara de ni equidad ni eficacia, sino eficiencia, una medida diferente. ¿Qué es lo mejor que se puede conseguir por cada sol que se invierte? Y tiene mucho sentido, claro, cada una de estas miradas tiene mucho sentido. Lo importante es combinarlas apropiadamente. Lamentablemente a veces entran en colisión, porque un objetivo de equidad, como bien decía Inés, darle a cada quien lo que necesita, no siempre se condice con un objetivo de eficiencia, conseguir los mejores resultados por cada sol invertido. Entonces ahí es donde hay que buscar los balances, hay que buscar los adecuados balances, preguntándonos muy, muy bien lo que creo yo subrayaba Inés en el sentido de, oye, ¿cuánto nos cuesta educar a ese chico, a Chaninka, que está tratando de ir al colegio y de aprender? Y más aún, como Inés preguntaba, ¿cuánto cuesta educar entonces a su compañera de clase que lamentablemente es invidente o lamentablemente tiene alguna dificultad para su desplazamiento? Esas necesidades especiales, sea por geografía o sea por discapacidades motoras o de otro tipo, implica que los gastos sean enormes y no necesariamente sean eficientes. Probablemente dentro de la medida economicista que tenemos, sean muy ineficientes, sean tremendamente ineficientes. Educar a una de estas personas puede costar 10, 15 y hasta 20 veces lo que costaría educar a un chico de repente con todas las comodidades en un barrio acomodado de nuestro país. Pero esos son los balances que tenemos que dar como país. Esas son las metas y los objetivos que deberíamos tener, de educar con esos principios de equidad, dándole a cada quien lo que necesita. Y ahí es donde ya entonces comenzamos a toparnos con una pared, porque los presupuestos no alcanzan. Ya se habló también de estas 2 metas, de estos 2 benchmarks. ¿Qué porcentaje del PBI queremos que se destine a la educación? Quisiéramos que sea 6. Hoy estamos alrededor de 4, un poquito por debajo, un poquito por encima. Estamos lejos.
o cuánto del presupuesto, de todo el pastel del presupuesto, cuánto quisiéramos que se corte para la tajada que va a la educación. 20%, decimos, hoy estamos en 16, 17, 18, todavía no estamos. Hay otra métrica que importa, que es cuánto se invierte en dólares comparables entre países por cada estudiante en un año lectivo. Y lamentablemente en esa métrica también estamos rezagados. De repente ahí estamos aún más rezagados que en las otras dos, porque ahí ya nuestro comparador no es nada más interno, nacional, sino que es frente a otros países. Y si nos preguntamos entonces por esa métrica, ¿cuánto estamos invirtiendo por cada estudiante en un año lectivo? Vamos a respondernos que aquí en el Perú invertimos más o menos $1,100, $1,200 por estudiante por año en la educación básica regular. Mientras que nuestros vecinos de Colombia, por ejemplo, invierten el doble, $2,300 por estudiante por año. Y nuestros vecinos del sur, Chile, invierten el triple, $3,500 por estudiante por año. Esto nos da una dimensión de cuán rezagados estamos y cuán urgente y prioritario debería ser el objetivo nacional de invertir más en la educación. Obviamente, más y mejor, claro que sí, pero comencemos con esa necesidad tan imperiosa de invertir más porque estamos muy rezagados. Miren, las tres métricas coincidentemente nos están diciendo que estamos de verdad mal. Y no hay forma de que esta ecuación cierre, esta ecuación de necesidades de gastar más, invertir más en la educación, no hay forma de que esta ecuación cierre si es que no recaudamos más. Necesitamos recaudar más. Y aquí es donde viene ya la parte incómoda de la ecuación, ¿no? Porque claro, todo el mundo estará de acuerdo con que hay que invertir más. Sí, es casi imposible que alguien esté en desacuerdo con ello. Pero el problema es que ese invertir más tiene que salir de los bolsillos de los contribuyentes, que es la forma en que financiamos nuestros gastos públicos. Y ahí es donde ya no todos van a estar de acuerdo. Y ahí necesitamos entonces esos grandes acuerdos nacionales para invertir más. ¿Y por qué es que necesitamos invertir más en la educación? Porque como bien nos decía Graciela, aproximadamente 2/3 del presupuesto educativo nacional va a pagar las planillas de nuestros docentes. Y las investigaciones internacionales ya son muy claras respecto de cuál es la inversión más efectiva en la educación. Si uno quiere invertir efectivamente en la educación o eficientemente en la educación también, lo mejor que uno puede hacer es invertir en el cuerpo humano, invertir en el capital humano, invertir en los docentes. Entonces es ahí donde tenemos que invertir prioritariamente, en mejorar nuestra carrera docente, en mejorar nuestra plana docente. ¿Y cómo se mejora una carrera docente? Con dos instrumentos. Altas exigencias, mejora en las exigencias. Por eso es que las evaluaciones son tan importantes y la selección docente y todo esto importa mucho, mejoras en las exigencias. Pero de nada sirve mejorar las exigencias si es que no se remunera mejor. Entonces, altas exigencias, altas recompensas. Ese es el par, esa es la combinación que hay que poner en acción para mejorar la profesión docente. Entonces hay que remunerar mejor porque hoy por hoy los salarios de nuestros docentes lamentablemente están en el tercio inferior de la distribución de salarios de los profesionales y técnicos. En los países exitosos, los salarios de los docentes no están en el tercio inferior, están en el tercio medio. Entonces hay que mover los salarios del tercio inferior al tercio medio. Ahora, la profesión docente es una profesión tan masiva, hay alrededor de 450,000 docentes en el país, que cualquier aumento en los salarios de los docentes, por más chiquito que sea, al multiplicarlo por esos 450,000 ya implica unas cantidades enormes de dinero. Por eso es que tenemos que pensar en cómo cerrar la ecuación esta con esa mayor recaudación a la que me refería. Cierro comentando algo que nos contaba Graciela que me parece bien importante. Graciela nos mostraba unas estadísticas con los salarios de los docentes en la base, a los 10 años de experiencia y los salarios máximos de los docentes en la carrera. En la base ya hemos hecho el catch-up, lo que se llama el catch-up, alcanzar a nuestros países comparativos, a comparadores vecinos. A los 10 años de carrera todavía, en los salarios máximos todavía, pero en la base es importante. Y entonces
para los nuevos docentes, para los docentes jóvenes, para los que entran a la carrera, de una manera haciendo que la carrera docente sea más competitiva. Ese es un punto de inicio, es una apuesta estratégica que ha sido muy importante para atraer jóvenes, para renovar la profesión docente. Es importante que esta apuesta inicial en el mediano o largo plazo pase a hacer los mismos catch-ups ya para los docentes que tienen 10 años de experiencia, para los docentes que tienen 20 años de experiencia, para los de mayores ingresos, de manera que esto sea competitivo frente a nuestros países comparadores en toda la trayectoria laboral de los docentes, y no solo al inicio. Está bien como punto de partida, como apuesta inicial, hay que completar esa tarea y tenemos que todos seguir en este diálogo para empujar esa tarea. Yo cierro aquí por el momento. Muchísimas gracias, Hugo. Interesantísimo. Creo que realmente lo que dices es muy valioso. Has hecho un resumen en breves minutos, un poco de lo que estamos tratando acá, ¿no? Entonces, en este segundo momento vamos a desarrollaremos algunas de las preguntas que los participantes nos enviaron en el momento de la inscripción. Hemos recibido 220 preguntas, y hemos tratado de agruparlas para que nuestros panelistas puedan contestar. Entonces, tanto Inés, Graciela y Hugo tienen 3 minutos para responder las preguntas en esta primera ronda. Entonces, empezamos en el mismo orden. Vamos con Inés. Gracias, Vania. En realidad creo que Hugo me ha facilitado la labor porque ha respondido prácticamente todas las preguntas que estaban en la lista con su intervención, pero de repente para dar un poco de énfasis y que queden los mensajes claros, ¿no? Nos pregunta Griselda Marisol qué estrategia se pudiera emplear para financiar y poder desarrollar la gestión estatal educativa, ¿no? Hugo habló del pastel del presupuesto y efectivamente habló de la recaudación, de la mayor recaudación tributaria, ¿no? Graciela también habló de que no es realista desfinanciar a 18 sectores para financiar educación. Tampoco es realista que la mitad del presupuesto público vaya a un sector. Entonces se necesita incrementar el gasto educativo, el gasto público en general, para que el pastel sea más grande y la tajada pueda ser más grande. Y eso requiere una mayor recaudación tributaria, ¿no? Ese es un desafío que el Perú como país está enfrentando, ¿no? Ya no solo para la educación, ¿no? Son decisiones difíciles que tomar, pero fundamentales, ¿no? La situación que hemos enfrentado con la pandemia ha revelado lo crítico y lo urgente de una mayor inversión pública en general, ¿no? Y en educación en particular, el PEN adopta este enfoque de la educación como un derecho humano fundamental. Entonces, es realmente responsabilidad del Estado, a través del gasto público y a través de otras políticas, garantizar ese derecho, ¿no? Nos pregunta también, tengo acá otra pregunta de Jocelyn Yulka, de Ventanilla, planteando justamente eso, ¿no? ¿Cómo se podría asignar mayores recursos provenientes del sector privado, dado que el gasto público en educación en 2009 llega al 3.8% según el Banco Mundial, ¿no? 3.8% del PBI. El tema es, efectivamente, cuando se mide el gasto público en educación, se está midiendo eso, el gasto público. No se mide todo lo que contribuyen las familias y el sector privado en el gasto para proveer educación a sus hijos, ¿no? Entonces, en realidad, si se suma eso, podría ser más, pero el tema no es financiera a las familias y a lo privado, porque entonces las que más pueden van a poder salir adelante, sino cómo hacemos para que el Estado asuma ese rol garante de un derecho fundamental, ¿no? Un derecho que además nos permite construir una mejor sociedad, una sociedad más democrática, con una ciudadanía plena para todos, que es finalmente el objetivo que le estamos trazando a la educación, ¿no? No es educar por educar, es educar para convivir mejor, para vivir mejor, todos, ¿no? Por ahí nos preguntan, ya la última pregunta para contestar, María Oyola, si será posible que haya un mejor financiamiento para las escuelas públicas para mejorar el bienestar de los estudiantes, ¿no? Y esta pregunta me parece esencial, sobre todo en estos tiempos, porque obviamente el bienestar social y emocional de los estudiantes y de los docentes
debería ser una pieza clave de toda política educativa, ¿no? Hace unos 10 años ni siquiera se contemplaba, se consideraba hasta medio hippie pensar en cómo se sienten las personas si no están leyendo, ni escribiendo, ni haciendo matemáticas correctamente, ¿no? Pero ahora se entiende, y toda la evidencia lo muestra, que no son dos cosas desligadas, que ambos procesos son fundamentales y que sobre todo el bienestar de niños, niñas, adolescentes y sus docentes es fundamental para que haya una experiencia educativa de calidad. Entonces, el financiamiento a este rubro es todavía bajo. Graciela mencionó un pequeño monto, buena parte del cual está en el MIDIS en realidad, según lo que nos mostraba, pero ya se ha mostrado tanto con evidencias como con la experiencia de esta pandemia, lo clave que es esto, ¿no? Entonces, y de hecho el Proyecto Educativo Nacional lo coloca como una de las prioridades del sector, ¿no? De hecho, es uno de los 4 propósitos, objetivos, ¿no? Bienestar emocional. Gracias, Dani. Gracias, Inés. Graciela, ¿pasamos a tus preguntas? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que voy a ser más puntual para compensar lo que me excedí al exponer. A ver, sobre las preguntas que hicieron, bueno, nos preguntaban si las IES pueden desarrollar proyectos productivos en el área de educación para el trabajo y contribuir al financiamiento de la gestión pública. O sea, sí, de hecho los colegios ya generan recursos propios bajo diferentes, digamos, razones, ¿no? Entonces, de hecho hay ya también experiencias de colegios que generan recursos propios a través de proyectos productivos, por ejemplo, ¿no? Que tienen una finalidad principalmente educativa para sus estudiantes, pero sí que también puede generarles ingresos adicionales, ¿no? Una pregunta que había respondido Hugo, ¿no? Sobre cuánto es el financiamiento por estudiante en la gestión estatal. O sea, efectivamente, en soles, en todo caso traducido, efectivamente, más o menos en promedio, el gasto está dependiendo del nivel educativo, está aproximadamente entre 3.200 y 4.500 soles por estudiante. No, nos preguntaban también si el Minedu y las instituciones educativas invertirán en las plataformas virtuales que deben contar las IES y las tablets o laptops para los estudiantes. Sí, como señalaba en la presentación, se está invirtiendo en software adaptativo, justamente porque lo que señala la evidencia es que una inversión tan importante como es la adquisición de tablets, tiene que ir acompañada de softwares que permitan hacer útil ese dispositivo, ¿no? Y que los software adaptativos está mostrado en muchos casos internacionales que son una buena medida para que los estudiantes aprendan progresivamente en función del nivel en el que están, ¿no? Creo que quizás con eso culmino. Gracias. Vania, no se te escucha tu micro. Perdón, gracias. Pasamos a responder las preguntas que le han hecho a Hugo. Gracias, Graciela. Listo. Bueno, yo también tengo una buena docena de preguntas. Voy a tener que priorizar. Y quiero priorizar un par de preguntas que están en el margen de un par de temas que de repente no han sido tocados dentro de toda la riqueza de temas que ya tocamos, no han sido tocados y merecerían algunas palabras adicionales. Nora Cepeda pregunta por los riesgos y beneficios de las alianzas públicos-privadas en la educación y qué potencial podrían tener. Porque déjenme enmarcar esta pregunta en el siguiente sentido. Si estamos concluyendo tan marcadamente que estamos subfinanciados en la educación, entonces lo que nos toca es ser creativos y tratar de mover las fronteras para traer nuevos financiamientos a la educación. Las alianzas público-privadas, bien, una de estas fronteras, traer más recursos a la educación. Discúlpenme. Como comunidad,
y me refiero no solo al Perú, sino en general a América Latina o al mundo en desarrollo, conocemos bastante cómo hacer alianzas público-privadas en proyectos de infraestructura, obras físicas. De repente sabemos cómo construir puentes con alianzas público-privadas, sabemos cómo construir escuelas con alianzas público-privadas, pero nos falta todavía el margen ese más, en inglés, más blando de lo que significa la educación, donde no hay únicamente infraestructuras físicas en juego, sino que también hay ese proceso educativo que tiene que suceder, que es menos fácil de medir, menos fácil de monitorear. Entonces, ahí están todavía los retos en los que tenemos que ir pensando para que las alianzas público-privadas puedan ser herramientas efectivas para esto. Tenemos que trabajar, o sea, estoy subrayando los temas en los que todavía no tenemos conocimiento suficiente, ni en el Perú ni en el mundo, o sea, como humanidad, pero tenemos que pensar en ellos y avanzar para mover esa frontera. ¿Cómo se puede pensar y cómo se puede avanzar? No hay otra que el ensayo y el error. Hay que ir probando y equivocándonos en el camino. Equivocándonos en el camino, obviamente, para ir corrigiendo y así ir avanzando y mover esa frontera. Madeleine Zúñiga pregunta ahora por estrategias generales para mejorar la recaudación, porque como decíamos, no hay forma de que esta ecuación cierre si es que no recaudamos más. Y entonces, ¿cómo recaudar más? Esta ya es una pregunta más tributaria que educativa, pero déjenme tocarla porque me parece importante, porque también es muy importante poner sobre la mesa que en un contexto como el actual, donde lo que necesitamos es volver a despegar en la economía, es contraproducente cargar de más impuestos a los contribuyentes. Necesitamos que la economía despegue, no podríamos cargar más impuestos. Entonces, ahí estamos en una suerte de entrampamiento. Hay que pensar en qué márgenes pueden utilizarse. Cualquier impuesto va a significar una carga adicional para la economía y en este momento de necesidad de despegar puede implicar problemas. Entonces, por ahí hay otras sugerencias. De repente son bien impopulares o difíciles de poner, pero vale la pena pensarlas. Si es que no vale la pena, si es que no es recomendable cargar de más impuestos a las empresas, a los emprendimientos, a los motores de la economía, de repente hay que pensar en impuestos a las grandes acumulaciones de capital. Las grandes acumulaciones de capital que de repente están en bolsillos privados o en bolsillos de personas, de familias. Pensar en los impuestos a la riqueza personal puede ser parte del camino. Paso previo puede ser pensar en los impuestos no a la riqueza personal, sino a las transferencias de riqueza personal, los impuestos a las herencias. Otros países ya han avanzado en ese sentido, Argentina, Colombia, por ahí podríamos comenzar a avanzar. Necesitamos ser una sociedad que tributa más y que quienes pueden tributar más, pues que lo hagan de esa manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Iván. Ok. Y vamos a pasar, ahora vamos a pasar a un cierre. Vamos a pasar a un resumen que nos va a hacer nuestra consejera Inés Curro. Adelante, Inés. Gracias, Vania. No sé si resumen, pero creo que la lección de este diálogo es que es necesario pensar cómo estamos gastando y sobre todo cómo estamos asignando y que esta es una tarea nacional, ¿no? Que no es una tarea solamente del sector. Hemos hablado mucho de la equidad, pero no hay equidad sin solidaridad, ¿no? Y con eso quiero amarrar al punto último de Hugo, ¿no? Es necesario para poder distribuir mejores servicios, redistribuir una riqueza, sobre todo a los que históricamente han estado margen, ¿no? Entonces, a través del PEN se quiere alentar una asignación más equitativa, más transparente y un uso más flexible, más descentralizado, más autónomo, pero también con transparencia de los recursos. Siempre partiendo no de cuál es el monto o el porcentaje que queremos gastar, sino cuál es la necesidad real. Y esa tarea de saber cuánto cuesta no la hemos hecho todavía. Entonces yo diría que por ahí empecemos. Veamos cuáles son las necesidades que cuestan. Totalmente de acuerdo contigo, Inés, y bueno, un poco recapitulando algunas ideas bases, ¿no? Equidad no significa
gastar igual. Financiamiento con equidad y eficacia, es algo que queda también. Equidad versus eficiencia, ¿no? Es algo que presenta Hugo, que creo que es interesante tenerlo siempre presente, ¿no? También el concepto de transparencia, ¿no? Y el concepto de transparencia con respecto a las asignaciones de los recursos y la efectividad también en esos presupuestos ejecutados, ¿no? Y que el 60% del presupuesto nacional está asignado a las regiones y que hay una responsabilidad por parte de los gobiernos regionales muy, muy grande con respecto a la educación. Y también es importante ese último punto que se ha tocado, ¿no? Esa redistribución y esa mirada para no ahorcar a una economía que se ve efectivamente en un momento crítico como el actual y poder mirar con propuestas creativas e innovadoras. Entonces, con eso vamos cerrando y quisiera agradecer a nuestros panelistas, ¿no? A toda la organización dentro del Consejo Nacional de Educación. Queremos agradecer también a los más de 1000 personas que nos han acompañado todos los miércoles en el ciclo de diálogos y animarlos a que lean el proyecto educativo nacional. Nos han hecho llegar el proyecto en físico, está hermoso. Que lo lean, que se conecten con el documento y nada, sigamos conectados para poder llegar a todo el territorio, a nuestras familias y poder ejercer nuestro derecho ciudadano. Gracias.